Prevención, control y detección en el recién nacido de término sano en el primer nivel de atención a la salud. El desarrollo de adultos sanos con una vida productiva se logra por medio de la satisfacción de los requerimientos biológicos, nutricionales, afectivos y psicosociales. En los primeros años de vida, el sitio ideal para realizar el cuidado y seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño es el primer nivel de atención. Elaborar un documento que aborde el crecimiento y desarrollo del niño es la etapa neonatal dirigido a la atención médica diaria del primer nivel de atención a la salud, que facilite a los profesionales del área el seguimiento de la adecuada adaptación al medio ambiente por parte del recién nacido, así como la detección oportuna de desviaciones en la curva de normalidad e interpretación de probables alteraciones en el equilibrio de la salud, realizando con ello un manejo adecuado de la referencia al nivel correspondiente, además de tener la oportunidad de ofertar programas preventivos de salud. Definiciones. Recién nacido, producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Sistema Nacional de Salud, conjunto constituido por las dependencias e instituciones de la administración pública, tanto federal como local, y por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presentan servicios de salud, así como por los mecanismos establecidos para la coordinación de acciones, somatometría, medición de dimensiones físicas del cuerpo humano, control, aplicación de medidas para la disminución de la incidencia en casos de enfermedad, término de 37 a 42 semanas de gestación. La historia clínica. Es necesario realizar un interrogatorio sistematizado desde los antecedentes prenatales y natales para detectar factores de riesgo que interfieran con el crecimiento y desarrollo, mismos que pueden impactar en la presencia de enfermedades. La obtención de información que conduce al análisis del problema clínico se centra en el proceso de la historia clínica. El objetivo del examen en el recién nacido es proporcionar una evaluación del estado de madurez, desarrollo y bienestar del niño y descubrir cualquier evidencia de alteración en la adaptación e identificar alguna morbilidad. Edad gestacional. El método de Ballard es una serie de procedimientos clínicos basados en indicadores fetales de maduración física y neuromuscular con el fin de definir la edad gestacional de un recién nacido. Se recomienda realizarlo en las primeras 12 a 24 horas, vigilando la temperatura del recién nacido, con especial cuidado en los neonatos prematuros o con comorbilidad asociada. Comprende la evaluación de 6 características físicas y 6 neurológicas. La clasificación del recién nacido por peso y edad gestacional es muy importante, ya que indica el grado de riesgo en el momento del nacimiento. La morbilidad y mortalidad neonatal son inversamente proporcionales al peso y a la edad gestacional. Esto quiere decir que entre menor peso y edad gestacional, mayor será la morbilidad y la mortalidad. Inspección general. En el recién nacido se observa su estado general, su actitud, la constitución y la valoración del estado nutricional, así como los signos vitales. Es primordial observar el color, la frecuencia y el patrón respiratorio, la postura y los movimientos espontáneos, y si el bebé está tranquilo, la auscultación cardíaca y respiratoria adquieren prioridad sobre el resto del examen. Para garantizar un buen examen clínico del recién nacido se deben tener en cuenta ciertas condiciones que facilitan la evaluación: encontrarse en un ambiente tranquilo y temperatura adecuada, ya que el frío molesta al recién nacido y modifica el patrón respiratorio; garantizar la presencia en lo posible de los padres; la iluminación debe ser suficiente; encontrarse despierto y sin llanto; y realizar el examen entre 1 hora a 2 horas después de la última toma de alimento. Estar completamente desnudo, y la manipulación debe ser suave y delicada, acondicionándola a la condición clínica presente al momento de la evaluación. El examen físico neonatal se basa en los principios de inspección, palpación, auscultación, siendo la inspección la que desempeña el papel más importante. Se registra desde el nacimiento, la edad gestacional, el peso, la talla y el perímetro cefálico,
ya que estos nos permiten tener un punto de apoyo para un seguimiento antropométrico. Cualquier variación por encima o debajo de las cifras consideradas como normales pueden indicar movilidad neonatal y deben ser consideradas como alarmas de riesgo potenciales. La somatometría es el mejor índice de nutrición y crecimiento, ya que suma los elementos que intervienen en el incremento corporal. La cuidadosa valoración de estos parámetros es necesaria para evitar errores. Exploración física piel. La exploración física se realiza siguiendo la siguiente secuencia: piel, mucosas, faneras y sistema linfático, cráneo, oídos, nariz, cuello, boca y garganta, tórax y pulmones, sistema cardiovascular, abdomen, genitourinario, anal, columna y extremidades, y finalmente el sistema nervioso. Se debe de adoptar una conducta lo más afectiva posible con el niño y se deberá dejar las exploraciones molestas para el final del examen físico. Siempre se debe contar con un ambiente higiénico, cálido e iluminado, tranquilo, en el cual se disponga de equipo e instrumentos adecuados pediátricos. La coloración normal del niño recién nacido es un rosado y puede haber un eritema fisiológico en las primeras 48 horas llamado eritema tóxico. Es una afección benigna de enrojecimiento difuso que se presenta a los 3 o 4 días y desaparece hacia el día 10. La valoración de la piel debe incluir color, hemorragias, ictericia, manchas congénitas, consistencia, hidratación, evidencia de tumores, lesiones, erupciones, vermis gaseosas y si observa meconio, uñas. El color de la piel cambia rápidamente según los cambios del flujo sanguíneo. En los capilares cutáneos, la vasoconstricción causa palidez, la vasodilatación enrojecimiento y el ennetecimiento de la circulación periférica cianosis. Las petequias y equimosis pueden ser por compresiones o lesiones locales de la piel provocadas durante el parto debido a unas fragilidades capilares fisiológicas o asociadas a enfermedad hemorrágica o infecciosa. La inspección de la piel del recién nacido nos permite identificar en forma oportuna muchas de las patologías que se presentan en esta etapa. Ante los cambios constantes de coloración en la piel y sus diversas patologías, es importante identificar los signos de normalidad y anormalidad. Identificar condiciones de normalidad en el recién nacido nos permite, además de identificar las lesiones benignas, informarle al familiar que su presencia es normal y pasajera. La palidez, vasoconstricción en el recién nacido es indicativo de anemia, mala perfusión periférica, hipotermia o sepsis. Observar palidez en un recién nacido es un dato de alarma. Es un estado de urgencia que, apoyado con la clínica y complementando con estudios de apoyo diagnóstico, nos permite realizar una intervención oportuna. La ictericia fisiológica aparece a las 24 horas de nacimiento y desaparece alrededor del cuarto día. En los niños alimentados con lactancia materna puede ser más intensa y prolongada, sin que por ello sea patológico. La duración mayor de 12 días, así como su aparición en las primeras 72 horas de vida, se debe sospechar de patología y será motivo de referencia hospitalaria. Observar la presencia de pigmentación amarilla de la piel hace necesario definir la edad gestacional, antecedente del nacimiento, los días de vida extrauterina, factores de riesgo como la presencia de cefalohematoma, procesos infecciosos agregados, peso y la presencia de ayuno. En el recién nacido de término, el lanugo es un vello perceptible, fino y escaso que se observa principalmente en el cuero cabelludo, frente, mejillas, hombros y espalda. El lanugo aparece y desaparece de acuerdo a la edad gestacional y factores étnicos. La piel de los recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional es seca y escamosa. La piel de los prematuros es delgada y si el neonato es prematuro extremo es gelatinosa y muy delgada.
Las pequeñas manchas blanquecinas y opalescentes que se llegan a observar sobre la nariz y estructuras circundantes son glándulas sebáceas bloqueadas que se vacían espontáneamente, denominadas milium. No requieren de tratamiento, pero es importante distinguirlo de las pústulas cutáneas. Su manejo es conservador y a base del baño diario desde el nacimiento. La mancha azul profunda que aparece en la región sacra, en el dorso, se observa en la raza de piel oscura y se conoce como mancha mongólica o mancha azul de Valls. No se relaciona con patología alguna y generalmente desaparece a los 2 años de edad. Es necesario el conocimiento de este tipo de alteraciones en la piel, ya que a pesar de ser benignas, en los familiares es causa de angustia, por lo que el médico debe explicar la naturaleza de las lesiones, la evolución de las mismas, así como su duración. Cráneo. Es obligatorio registrar el perímetro cefálico y compararlo con las curvas de referencia para la edad gestacional del neonato. Se deben evaluar la fontanela anterior y posterior tanto en su tamaño como en su consistencia, así como las suturas. Valorar tamaño, moldeaje, forma, fontanelas, línea de suturas, implantación del cabello, simetría facial, dismorfia facial. Se puede observar variación, las cuales se deben diferenciar bien para el manejo de información de los padres. La contusión y edema del cuero cabelludo, producida por la exposición del polo cefálico a las contracciones uterinas, cuando las membranas se rompen horas antes del expulsivo, característicamente pasa a las líneas de las suturas del cráneo. Es blando y desaparece en los primeros 3-4 días y se le denomina caput. El caput sucedáneo no afecta al hueso y no requiere tratamiento. Sí, es necesario su identificación con el cefalohematoma, ya que se requieren de diferentes manejos. Una colección de sangre que se presenta por debajo del periósteo de uno de los huesos de la bóveda craneana es considerado un cefalohematoma, que generalmente se observa al segundo día y se reabsorbe en 2 a 3 meses y se asocia a parto prolongado e instrumentado. Es secundario a la ruptura de los vasos que atraviesan el periósteo. No cruza las suturas y se puede asociar a fracturas de cráneo o hemorragia intracraneana. Implementar medidas preventivas para limitar el traumatismo en el neonato, como evitar el uso de maniobras externas durante el parto, detectando oportunamente la presentación del feto para elegir adecuadamente la vía de nacimiento. Las lesiones que se originan en el neonato durante su nacimiento son de origen multifactorial, interviniendo tanto elementos maternos como del neonato y la atención de la resolución del embarazo. El tamaño de la fontanela anterior o brecma varía de 1 a 4 centímetros de diámetro mayor, que depende del grado de cabalgamiento de las suturas y el tamaño de la cabeza. Cuando el recién nacido duerme, la fontanela anterior se observa ligeramente hundida y se puede observar el pulso. Cuando el recién nacido realiza esfuerzos como el llorar o pujar, se observa tensa y ligeramente abombada o elevada, siendo una característica normal. Es necesario el conocimiento preciso de la forma, tamaño, tono y cierre de la fontanela, localización. De los signos presentes y a vigilar en las fontanelas es el hundimiento, que nos hace sospechar de deshidratación, y con la presencia de abombamiento la sospecha de hipertensión intracraniana. Las suturas permiten que los huesos del cráneo se movilicen durante el parto, actuando como una articulación de expansión. Asimismo, durante el crecimiento y desarrollo permiten que el hueso tenga un crecimiento a medida que el cerebro incrementa su tamaño. Si cualquiera de las suturas se cierra demasiado temprano, es probable que se interrumpa el tamaño de la masa cerebral en esa región. De esta manera, la cabeza adopta una configuración anormal. Existen 4 tipos de suturas: metópica, coronal, sagital y lamboidea. La conducta del médico de primer nivel de atención a la salud ante un recién nacido con una deformidad craneana es realizar una orientación diagnóstica en función de la clínica y determinar si está ante una sinostosis verdadera o una deformidad posicional. El hemangioma es un tumor benigno de los vasos sanguíneos que se localiza generalmente en la cara posterior del cuello. Los que abultan
si son pequeños y solitarios, no suelen crear problemas, aunque a veces sangran y se deben resecar. Asimismo, son meritorios de vigilancia, ya que tienden a desaparecer en meses o años. Identificar la presencia de un hemangioma y vigilar su evolución, y solo en caso de complicación como sangrado referir para su resección. Los recién nacidos pueden presentar diferentes formas de cráneo, algunas condicionadas por el trabajo de parto y otras que se presentan como alteraciones morfológicas. La braquicefalia es originada por el cierre bilateral de las suturas coronales. Las posteriores leves pueden ser posicionales, pero si son severas son debidas a una sinostosis verdadera. Oxicefalia, generada por compromiso de la sutura coronal y sagital simultáneamente. Turricefalia, surge como compromiso de las suturas frontoetmoidal coronal y esfenofrontal, formando parte de diversos síndromes como Crusoe, Upper y Pfeiffer. Oreja y oído. La posición normal se determina dibujando una línea horizontal imaginaria desde el canto interno de los ojos perpendicular al eje vertical de la cabeza. Si el hélix de la oreja se encuentra por debajo de esta línea, las orejas tienen una implantación baja, lo que sugiere la presencia de anomalías congénitas. En la exploración física, el médico debe considerar los siguientes problemas relacionados con otras afecciones: pliegue o localización anormal del pabellón auricular, ausencia de abertura hacia el conducto auditivo externo, ausencia del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, anotia. Valorar tamaño, forma, simetría e implantación, presencia o ausencia del apéndice preauricular y fístula, permeabilidad del conducto auditivo externo y reflejo cócleo-palpebral por palmada. El conducto auditivo externo es corto y angosto. En la otoscopía, la membrana timpánica se presenta en posición oblicua y no vertical como en el adulto. Por el examen clínico es difícil estimar el grado de audición en el recién nacido. A veces es posible observar cierre de los párpados, sobresalto, pestañeo o llanto frente a un ruido fuerte. Ante riesgo o sospecha de hipoacusia, se debe recurrir al examen de audición por potenciales evocados, cuyos resultados tampoco son definitivos en el periodo neonatal y deben ser repetidos más tarde. Los apéndices auriculares son más comunes en las niñas, suelen aparecer por delante del pabellón y con frecuencia son unilaterales. Están formados por piel y cartílago. En la región preauricular se pueden localizar apéndices. En este caso se debe sospechar trastornos urogenitales, dado que estas estructuras tienen origen embrionario. Se debe hacer el envío a otro nivel de atención a la salud, con la finalidad de realizar estudios complementarios como ecografía renal y de vías urinarias. Los pabellones auriculares generalmente son pequeños. La forma y cantidad de cartílago son variables, siendo esto último suficiente en el recién nacido de término como para impedir la deformación. Las alteraciones morfológicas evidentes del pabellón auricular que debe detectar el médico de primer nivel de atención a la salud son apéndices auriculares, ausencia de pabellón auditivo, microtia, anotia criptotia, atresia del conducto auditivo, atresia del meato acústico externo, hipoplasia del tercio medio de la oreja, senos preauriculares, ausencia del meato acústico externo. En niños con características clínicas como las cromosopatías, malformaciones, es imperativo que sean referidos a otros servicios: genética, cardiología, cirugía plástica y maxilofacial, entre otros, para su valoración y tratamiento integral. La presencia de una fístula ciega en la base del hélix puede asociarse a alteraciones del oído medio, y la existencia de papilomas preauriculares que no tienen significación clínica, pero pueden asociarse con anomalías renales. Se debe observar presencia de papilomas o fosetas preauriculares que presentan restos de las estructuras braquiales del embrión y que pueden estar asociadas a algún tipo de malformación. Los recién nacidos con mayor problemas de audición son los que presentan anomalías de la cabeza o cara, así como conductos auditivos externos, los que tienen historia familiar de sordera, así como los de muy bajo peso, asfixiados o infección meningia neonatal.
aquellos con infección crónica intrauterina, hemorragia intracraniana o con tratamiento prolongado ototóxicos. Es necesario que ante la evidencia de implantación baja de oreja, el médico de primer nivel de atención a la salud sospeche anormalidades renales, por lo que deberá solicitar estudios de laboratorio, química sanguínea y examen general de orina y ultrasonido renal. Cara. La fascia normal es simétrica, pero puede ser asimétrica. Cuando el maxilar inferior del feto ha estado apoyado contra un hombro, posición de violinista, o una extremidad. En la parálisis facial, los músculos del lado afectado no se contraen cuando el niño llora y el ojo permanece abierto y la comisura bucal se desvía hacia el lado sano. El médico debe saber que el crecimiento anterior del cráneo afecta a su vez a la cara y sigue un procedimiento complicado en el que hay mucha variación individual. Existen fascias que son características para algunos síndromes específicos, como en el caso de las trisomías. Otra fascia característica es la hipoplasia del cuadro de la barba, pues existe desviación exclusiva del labio inferior con presencia de pliegues en el resto de la cara. En la parálisis facial, los músculos del lado afectado no se contraen cuando el niño llora y el ojo permanece abierto y la comisura bucal se desvía hacia el lado sano. El médico debe saber que el crecimiento anterior del cráneo afecta a su vez la cara y sigue un procedimiento complicado en el que hay mucha variación individual. En la exploración física, el médico debe considerar los siguientes problemas relacionados con otras afecciones: pliegue o localización anormal del pabellón auricular, oreja de implantación baja, ausencia de abertura hacia el conducto auditivo externo, ausencia del pabellón auricular y del conducto auditivo externo anotio. Valorar tamaño, forma, simetría e implantación, presencia o ausencia de apéndice preauricular, fístula, permeabilidad de conducto auditivo externo y reflejo cocleopalpebral por palmada. Ojos. Con frecuencia, a las pocas horas del nacimiento, los ojos se encuentran cerrados por efecto de la luz y el edema palpebral. Cualquier reflejo por abrirlos ocasiona blefaroespasmo y llanto. Para facilitar el examen ocular del recién nacido, se recomienda un ambiente con poca intensidad de luz, con el fin de permitir la apertura espontánea de los párpados. Un examen ocular cuidadoso realizado poco después del nacimiento puede sugerir la necesidad de practicar procedimientos ulteriores de investigación. El iris es gris y en ocasiones azul oscuro o marrón y menor de 1 centímetro. Hay ausencia de lágrimas y se puede obtener el reflejo corneano como respuesta al tacto. Están presentes el reflejo fotomotor y el reflejo de parpadeo como respuesta a un estímulo lumínico. No existe fijación de la mirada y en ocasiones se observa estrabismo que suele desaparecer en los primeros meses. Es frecuente la presencia de hemorragias conjuntivales y esclerales, producidas por congestión y estasis durante el parto y no requieren de tratamiento. Se ha descrito como normal la presencia de hemorragias retinianas en el 30% de los recién nacidos. Observar opacidades de la córnea y del cristalino no son normales y deben diagnosticarse precozmente antes del mes con la búsqueda del rojo pupilar para evitar la pérdida de la visión. Valorar la presencia y el tamaño del globo ocular, fijación visual, nistagmos, presencia o ausencia de infecciones, edema conjuntival, hemorragias, opacidades de córneas y cristalino, reflejos pupilares, distancia entre ambos ojos y lagrimeo. El desarrollo del ojo refleja la formación de los órganos y tejido del cuerpo. Numerosos defectos somáticos congénitos se reflejan en el mismo, por lo que es necesario realizar un examen ocular cuidadoso. Las alteraciones oftálmicas evidentes que debe detectar el médico de primer nivel de atención a la salud son anoftalmia, ojo quístico congénito, ciclopía, colobomas palpebrales, microoftalmia, defectos corneales, megalocornia, defectos del iris y de la pupila, anomalías del cristalino. Los instrumentos necesarios mínimos para el examen ocular en el primer nivel en el recién nacido: una lámpara de mano. Se inspeccionarán los párpados en busca de excrescencias, deformidades, muescas palpebrales y su movimiento al abrir y cerrar los ojos, tamaño absoluto y relativo de los globos oculares, así como su posición y distancia entre ellos y alineamiento. Se inspecciona el tamaño, posición y reacción a la luz de las pupilas.
Recordar que las pupilas en el recién nacido reaccionan normalmente a la luz y son iguales y se mueven de manera regular y constante a los cambios de luz y enfoque. Es necesario que el médico de primer nivel de atención a la salud brinde orientación al familiar que la ausencia de lágrimas durante los primeros 3 meses no es indicativo de patología. Sin embargo, es necesario descartar posteriormente obstrucción o ausencia de conducto lagrimal.